Bendiciones todos, bienvenidos. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar reunidos, Señor, a través de diferentes medios, para poder escuchar tu evangelio, Señor, para poder exponernos a tu palabra. Señor, agradecemos este privilegio que nos concedes de poder estar delante de ti, Señor, siendo guiados por medio de tu Espíritu para llegar a toda verdad, Señor. Permite en este tiempo que al escuchar tu palabra, Señor, al continuar profundizando que tu Hijo Jesús es el Cristo, nuestro entendimiento pueda ser renovado, Señor, en el conocimiento de Él. Y de esta manera poder llegar a un conocimiento claro, correcto y profundo acerca de ti, amado Dios. Señor, abre nuestro entendimiento en esta hora, Padre. Quita toda distracción, quita toda sordera, Señor, espiritual. Rogamos que abras nuestros oídos para que al escuchar tu evangelio podamos discernir tu voz. Abre tus oídos, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, a ti. Abre nuestros sentidos a ti, bendito Señor. Las gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo. Amén. Muy bien. La semana pasada, pues, les pido una pequeña disculpa, ¿verdad? Ahí tuvimos un pequeño inconveniente con mi esposita que le picó un alacrán casi al final del discipulado. Pero gracias a Dios pudimos avanzar, no pasó a mayores. Rápido ahí fue más que nada el susto, pero quiero poder continuar con el tiempo del discipulado que teníamos, ¿verdad? Quiero poder continuar con lo programado que teníamos para poder concluir bien esta enseñanza que estábamos hablando. Quiero que podamos juntos ver a través de las Escrituras lo que la iglesia primitiva estaba enfrentando acerca del Evangelio. Recuerden que Satanás no tiene otros objetivos que atacar sino la fe de creer que su Hijo Jesús es el Cristo. Satanás siempre quiere destruir el mensaje que Dios revela. Él quiere enterrar con sabiduría humana, con conocimiento, con doctrinas, con cantidad inimaginable de cosas. Satanás todo el tiempo está persiguiendo que el mensaje de la Escritura quede enterrado, que el mensaje de la Biblia quede oculto. Porque de esta manera Satanás logra completa y contundentemente nublar el entendimiento de las personas. El entendimiento de las personas no lo logra nublar Satanás porque Satanás entre. Logra nublarlo porque impide que nuestro entendimiento tenga contacto con el Evangelio que Dios revela. De tal manera que cuando nosotros nos exponemos al Evangelio, cuando mis oídos escuchan la buena noticia de Dios, cuando mi espíritu está recibiendo el testimonio espiritual de Dios, yo estoy pudiéramos decir, estoy dentro de una atmósfera donde el Espíritu de Dios comienza a obrar. El Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestras vidas cuando mis oídos están escuchando, cuando mis oídos están siendo expuestos al Evangelio de Dios. Y normalmente ahí es cuando sucede lo que tanto deseamos que suceda todo el tiempo, lo cual es que Dios nos revele el Evangelio, que Dios alumbre nuestro entendimiento. Acuérdense de ese acontecimiento cuando Jesús aparece a unos discípulos que van camino a Emaús. Dice la Biblia que Él es quien les abre el entendimiento, pero hay una porción en este acontecimiento bien importante que uno de ellos menciona. Cuando Jesús se revela, les abre el entendimiento, parte el pan y en el partimiento del pan ellos lo reconocen. En ese momento, ¿verdad? El Señor desaparece de su vista, pero hay algo bien hermoso que ellos se decían entre sí. Y dice uno de ellos: ¿no ardía en nuestro corazón cuando Él nos declaraba la Escritura? Cuando Él leía la palabra. Hay algo que Jesús hizo cuando iba con ellos hablándoles del Evangelio. Por medio de las Escrituras, Jesús les fue mostrando todo lo que las Escrituras
testificaban acerca de Él y cómo las escrituras de Él es que dan testimonio. Hablan de muchas personas, toca a muchos personajes que en algún tiempo de la historia de la humanidad Dios permitió obrar a través de su vida. Algunos destacaron más que otros, pero al final del día Jesús no se enfocó en hablar de David, Jesús no se enfocó en hablar de Abraham, Jesús no se enfocó en hablar de fulanito, de menganito. Jesús se enfocó en utilizar las escrituras para resaltar lo que de Él se decía. Y de esta manera es que empieza a acontecer un obrar bien precioso en el Espíritu de Dios. ¿Qué empieza a suceder en ellos? En ellos empieza a arder el corazón, el Espíritu empieza a arder. Yo quiero que ustedes se den cuenta que por eso es tan preciso y tan certero que nosotros vayamos a la Escritura y podamos utilizar la Escritura para creer que Jesús es el Cristo, para nutrir esta fe, para que esto sea revelado, porque muchas de las veces se puede ir a la Escritura, pero la finalidad no es esta. Y de esta manera el hombre desde la Biblia se extravía. Yendo a la Biblia, imagínense, yendo a la Biblia tropieza. Y uno pudiera decir, ¿cómo es posible que yo tropiece yendo a la Biblia si parece que el hecho de haber ido a la Biblia ya es algo seguro para mí? Ya es algo certero, pero yo sigo siendo un estorbo y sigo siendo un peligro cuando voy a la Biblia y no logro discernir por medio de su Espíritu el testimonio que Dios tiene plasmado en ellas. Y esto es lo que empezó a dejar de suceder en las iglesias del primer siglo. Las iglesias del primer siglo ya no tenían contacto con el Evangelio que Dios había revelado, pero empezaban a tener contacto con otra información, con otro tipo de contenido acerca de lo que se decía de Jesús. Y de esta manera es que poco a poco Satanás empezó a desligar a la iglesia del primer siglo de la fe. No lo separó de lo práctico, no lo separó de los hábitos, no lo separó de la oración, no lo separó del ayuno, no lo separó del templo en sí, sino que Satanás lo que hizo fue empezar a apartarlos de la fe. Y Satanás, al empezar a apartarlos de la fe, eso en automático lleva al hombre a tener el entendimiento nublado. Si el Evangelio no resplandece a nuestro espíritu, nuestro entendimiento está cegado. Y eso es lo que Satanás siempre está atacando. Por eso vemos en el principio que la iglesia primitiva fue atacada de esta manera. Satanás empezó a atacar desde la Escritura con otro mensaje. El ataque de Satanás no viene desde la filosofía, no viene desde lo práctico. El ataque de Satanás, y principalmente a los cristianos, viene desde la Biblia. ¿Por qué? Porque al cristiano no lo puedes, el cristiano puede detectar si un ataque, la idolatría, y nos da hasta ñáñaras la idolatría, y el satanismo, y libros de ocultismo. Uno puede discernir que eso evidentemente no es agradable a Dios, pero cuando el cristiano baja la guardia, cuando va a la Biblia. Pero de ahí es que Satanás ataca. De ahí el ataque de Satanás viene desde la Escritura para desviar al hombre del mensaje que la Escritura tiene. Y nos lleva a meter nuestra humanidad, nuestro entendimiento, nuestra comprensión, nuestra capacidad cuando tenemos contacto con la Biblia. Y de esta manera el hombre poco a poco se extravía del mensaje que proporciona o que fortalece la fe. Cuando yo me aparto del contenido espiritual, cuando yo me aparto del testimonio de Dios dado en su palabra, la fe que Dios puso en mí empieza a claudicar, empieza a debilitarse. No estoy hablando de que ya se te haya olvidado qué es el Evangelio. Hablo de que no exponerte constantemente al Evangelio, naturalmente a nosotros eso nos lleva a desviarnos de la fe, y eso es la apostasía.
La apostasía es negar la fe. Y si yo niego la fe, a quien estoy negando es aquel que es el autor y consumador de la misma. Por eso Satanás logró atacar y su ataque fue tan exitoso. Y hoy su ataque es tan exitoso a nivel mundial. Porque Satanás no está atacando como quien, a ver qué me sale me agarro aventando misiles a lo bruto, dardos de fuego a lo loco, y algo ha de pegar, algo he de destruir, algo he de condenar. No. Satanás es hábil y es alguien muy capaz haciendo el mal, de tal manera que su ataque, yo les puedo decir, en el ámbito terrenal, en el ámbito espiritual, su ataque es exacto. El ataque de Satanás es preciso. Es muy bueno haciendo el mal. Y la única manera de yo poder ser libre de este ataque ni siquiera está en mis fuerzas, ni en algo que yo haga. Eso está en la fe. En la fe yo tengo victoria sobre Satanás. En la fe yo tengo victoria sobre los dardos de fuego que Satanás manda constantemente al hombre. Mi fortaleza, mi victoria está en la fe. Y por eso el apóstol Pablo comenzó predicando el mismo mensaje todo el tiempo, que Jesús es el Cristo. Hechos 9, el Señor lo tumba del caballo, se convierte y comienza a predicar enseguida, dice la palabra, Hechos 9, enseguida predicaba a Cristo. De Hechos 9 a Hechos 17 pasa un aproximado de 15 años y Pablo continúa por medio de las Escrituras demostrando que el Cristo tenía que padecer y que Jesús, a quien él predicaba, es el Cristo que Dios había prometido en todo el Antiguo Testamento. Entonces, el apóstol Pablo era muy severo, pero era muy fiel a la predicación del Evangelio. No porque diera un mensaje informativo, porque si Pablo estuviese enfocado en dar información bíblica o dar mensajes que suenen o que den mucho aprendizaje bíblico, el mensaje de los apóstoles hubiera cambiado constantemente. Eso pasa hoy en día. Las personas por lo regular están cambiando constantemente su forma, su manera y el contenido de su predicación. Y eso no sucedía en la iglesia del primer siglo porque había un espíritu vivo dentro de ellos, el Espíritu de Dios, y este Espíritu de Dios tenía un objetivo con las personas que estaban condenadas. ¿Cuál es el objetivo de Dios a través de nuestras vidas para con los perdidos? Que a los perdidos les alumbre el Evangelio. Pero esto solo puede suceder si el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Y de esta manera es que el Señor utiliza a aquellos que creen, porque por medio de la fe yo soy lleno de su Espíritu y este Espíritu es quien me lleva naturalmente a testificar quién es Jesús. Y cuando este testimonio, la testificación del Evangelio sale de mí por medio de su Espíritu, es muy probable que muchas personas que empiecen a escucharnos cobren vida naturalmente. No es que yo tengo que sonar cada vez más preparado. No es que yo tengo que sonar cada vez más rimbombante. O que yo tengo que tener mayor destreza. O que tengo que echar mano de herramientas y de métodos de predicación. A veces tengo que usar un tipo de prédica así, a veces tengo que usar un tipo de prédica de esta forma, a veces tengo que exaltar la voz, a veces tengo que cambiar los ademanes. El hombre echa mano de todas estas cosas porque no haya cómo impactar a las personas que tiene enfrente. Pero cuando el Evangelio está siendo transmitido por medio del Espíritu, nosotros no tenemos necesidad ni de avalar, ni de respaldar el mensaje de Dios con otra información externa a lo que la palabra testifica. Eso sucede cuando el Evangelio no es revelado. Y entonces, como las herramientas que Dios nos ha dado son espirituales y los objetivos de Dios a través de su palabra para con nosotros son espirituales, y la herramienta que Dios utiliza para devolvernos a Él también es espiritual, nosotros prácticamente lo único que hacemos somos unos instrumentos que están siendo utilizados por las manos de Dios
para Dios cumplir un objetivo. Pero nunca el instrumento es quien tiene la iniciativa de hacer algo y salirse con la suya. Por ejemplo, yo dejé este café aquí a propósito preparado, no solo para tomarle. Miren, este es un instrumento, ¿verdad? Un utensilio, una cuchara. Esta cuchara realmente no tiene un valor mayor y pudiéramos decir es una cuchara sumamente común. No tiene nada en especial o algo que la haga mejor que cualquier otra cuchara de su tipo, de su especie. Pero si esta cuchara es correctamente utilizada, yo me siento agradado. Por ejemplo, yo le eché azúcar a mi café, pero si no tengo una cuchara, yo no voy a poder menear el azúcar que está hasta abajo. Entonces entra la cuchara en acción y siendo utilizada por mí es que yo logro ser agradado al usar la cuchara. Entonces yo uso la cuchara y no le digo a la cuchara, menéate tú sola. No puede. No tiene la capacidad de menearse. ¿Y si la regaño? ¿Y si la condeno? ¿Y si la golpeo? ¿Y si le profetizo? ¿Y si le declaro? ¿Y si le digo, mira, cree en ti mismo, ten el amor propio y entonces ámate a ti? Entonces, nomás estoy perdiendo yo el tiempo con la cuchara. Lo que yo necesito es utilizar este utensilio y siendo utilizado por mí, este utensilio cumple su objetivo. Este utensilio logra pegarle al blanco cuando es utilizado por mí. Nosotros somos algo así para con Dios. Dios tiene un objetivo, predicar el evangelio en el mundo entero y está utilizando utensilios como nosotros que por cuenta propia somos totalmente incapaces de hacer algo y somos totalmente incapaces de agradarle. Tenemos que estar siendo utilizados por Él. Esta materia física tiene que estar siendo utilizada por Dios a través de su Santo Espíritu para llevarnos a pegarle al blanco. Y entonces no seamos nosotros los que estamos haciendo algo, sino sea el Padre utilizando nuestras vidas por medio de la fe. Amén. Entonces, quiero que me acompañen a leer algunos pasajes. Acompáñenme, por favor, a Hechos 18. Hechos capítulo 18. Yo creo que ya en ocasiones anteriores hemos podido hablar un poco de este personaje de Apolos. Y me gustaría que juntos pudiéramos volver a leer nuevamente un poco acerca de lo que la Biblia habla de este principal. Hechos 18, 24, por favor. Dice así: Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Hagamos una pausa aquí y quiero que también traigan a su memoria un poco acerca de Nicodemo. Nicodemo es otro de los principales de la época contemporánea a Jesús y este es uno de los principales. Nicodemo va y busca a Jesús de noche y entonces empieza a tener una conversación con Jesús. Estoy parafraseando un poco el acontecimiento. Y entonces entre la conversación que está teniendo, entre el intercambio de palabras que está teniendo Nicodemo con Jesús, Nicodemo, ¿verdad? Queda sorprendido por un comentario que hace Jesús. Jesús le dice que si el hombre no nace de nuevo, no puede o no tiene parte en el reino de los cielos, no puede entrar. Y esto a Nicodemo le choca, pero le choca sorpresivamente, le choca como él dice, ¿y cómo esto puede llevarse a cabo?
¿Acaso el hombre puede, siendo viejo, entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Porque él no comprendía de qué Jesús hablaba. Pero Jesús fue muy específico y muy preciso y muy puntual. Si no nacemos de nuevo, no podemos entrar. Nicodemo era alguien muy grande en su época, era alguien muy grande en el ámbito en cuanto al judaísmo. Nicodemo era fariseo de fariseo, Nicodemo era alguien de experiencia, Nicodemo era alguien de conocimiento, de posición. Y Apolos es alguien así también, pero ambos tienen algo en común. Nicodemo no sabe cómo llevar a las personas a nacer de nuevo siendo maestro de la ley. Jesús les dice, eres tú maestro de la ley y no sabes esto que te estoy hablando. O sea, eres tú el que habla de mí y eres tú el que habla de Dios al pueblo de Israel y no sabes estas cosas. No tiene sentido. Pero hermanos, lo que Nicodemo tenía y sabía no es que era cualquier cosa, era algo grande, era algo impactante. Si lo comparamos al promedio, Nicodemo estaba siempre por encima. Pero ahora estamos hablando de Apolos y Apolos es alguien grande de igual manera. Apolos es alguien elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor desde niño, de espíritu fervoroso, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Y algo sucede cuando Priscila y Aquila lo escuchan. Y aquí hay dos escenarios o dos puntos que me gustaría mostrar. Uno es el de Apolos y otro es el de Priscila y Aquila. Apolos está entregado. Apolos está siendo diligente. La diligencia está cargada de responsabilidad, de cumplir algo en tiempo y forma. Apolos no es que se está parando ahí nada más a balbucear algo con la escritura. No, Apolos es diligente, es responsable, en tiempo y forma cumpliendo su labor. Él está entregado ahí en las sinagogas, en ese lugar de reunión, de culto a Dios. Y él está ahí como quien sabe, como quien se siente como un pez en el agua. Pero cuando Priscila y Aquila lo escuchan, la Biblia no dice esto que yo voy a decir. Y se los aclaro para no crear ahí cuestiones raras. Pero yo he estado en esa posición de escuchar a personas grandes y no escuchar lo que se tiene que oír. Yo he estado ante personas de trayectoria de más de 50, 60 años de pastorado, ejercen el apostolado, más de 200 iglesias sembradas. Pero cuando escucho, lo que suena no es lo que se tiene que oír. Con todo y lo que Apolos tenía, no tenía la capacidad de mostrarle el camino de Dios a la gente. No podía. Apolos hablaba, Apolos predicaba, era elocuente, pero no podía enseñarle a la gente el camino a Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué yo les puedo compartir que no se los podía compartir por lo que hace Priscila y Aquila? Porque cuando Priscila y Aquila toman a Apolos aparte, le dan lo que él no podía dar. Le hablan más exactamente del camino de Dios. Apolos era alguien que ya sabía del Cristo. Culturalmente el judío promedio tiene conocimiento acerca de las profecías del Cristo. No es alguien ignorante en cuanto a las señales que el Cristo tiene que manifestar. Pero lo que Apolos no creía y no predicaba es quién era ese Cristo. Y él se quedaba hasta el bautismo de Juan. ¿Qué quiere decir esto? Juan se quedaba hasta el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento y a la conversión. Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Arrepentíos y volved de esta generación maligna, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Apolos era similar. Hasta ahí llegaba el mensaje de Apolos. Era un mensaje que llamaba al arrepentimiento, era un mensaje que por medio de la Escritura trataba de hacer volver a la gente a Dios, pero
¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya había de venir el reino de los cielos. Y cuando Priscila y Aquila lo escuchan, lo que ellos hacen es justo lo que Jesús hizo cuando se le apareció a Pablo. Pablo está en una situación similar a la de Apolos, a la de Nicodemo, porque Pablo es fariseo de fariseos. Pablo también era alguien letrado, preparado, y en cuanto al Cristo, Pablo no era un ignorante. Por eso Pablo los perseguía, porque lo que Pablo no podía aceptar ni creer es que dijeran que ese nazareno era el Cristo. Y Pablo por eso los perseguía. Cuando nosotros vemos que Jesús se le aparece a Pablo, Jesús no le dice, sino yo soy Jesús, le dice, a quien tú persigues. Se presenta. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Priscila y Aquila hacen lo mismo con Apolos. Lo toman aparte y le exponen quién es el camino. ¿Se acuerdan que alguien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida? Y nadie, dice, puede venir al Padre si no es por medio de mí. Él también dijo, yo soy el camino angosto, yo soy la puerta estrecha, el que por mí entrare hallará y encontrará pastos. El que no entre por mí es salteador y es ladrón. O sea, Jesús muchas veces mostró que Él es el camino. Priscila y Aquila llegan y actualizan a Apolos. Tú hablas de que el reino de los cielos ha de venir. Tú hablas de que el día venidero del Mesías ha de llegar. Ellos lo actualizan, ya vino. Y es Jesús. Y a quienes Priscila y Aquila, a quienes ellos le presentan a Apolos es a Jesús. Hablan de tal manera de Jesús que Apolos llega a una conclusión de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos saber a qué conclusión llega Apolos? Vamos a continuar leyendo, por favor. Y comenzó a hablar con denuedo, versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Cristo. Yo quiero que ustedes analicen una cosa aquí. Los judíos no es que ellos estuvieran... Los judíos eran quienes predicaban. Y los judíos ya en su entendimiento eran quienes estaban bien. Y los principales con mayor razón. Ellos eran los que se supone que eran utilizados por Dios para predicar el evangelio. Y el mensaje era a los perdidos. El mensaje de los judíos era a los pecadores, a los extraviados, a las prostitutas, a los cobradores de impuesto, a los rateros, a los homicidas. Ellos son los que a ellos se les tenía que predicar. Pero algo pasa con Apolos, que ahora él va a esta región llamada Acaya, y obviamente los hermanos, Priscila y Aquila, les tienen que pedir y escribir para que lo reciban, porque acuérdense que los judíos estaban persiguiendo a los discípulos. Y los discípulos estaban huyendo de ellos porque los judíos querían exterminar la predicación de los discípulos. Ellos estaban hartos, incluso en algún momento lo expresan, dice, han infestado toda Jerusalén con su enseñanza, han contaminado, dice otra versión, a Jerusalén con su doctrina. Ya basta, ya no digan eso, están creando mucha gente que está creyendo esa mentira, que está creyendo ese engaño, que Jesús es el Cristo. Ya cállense, han llenado la ciudad de esa doctrina, ya basta. Y por eso, Priscila y Aquila les escriben a los hermanos, miren, algo ha sucedido con Apolos, recíbanlo. Y cuando él llega allá, él fue de gran provecho, porque ahora era usado por Dios para testificar el evangelio. Y el mensaje ya no va dirigido con la dirección de antes. El mensaje iba dirigido, les repito, a lo peor de lo peor. Pero ahora Apolos se dirige a los mismos judíos, a los que tienen
y tenían en ese entonces, y hoy continúan teniendo, mucha resistencia a esta confirmación que Jesús es el Cristo. Ellos empiezan a ser confrontados a través de Apolos, por medio de la predicación de Apolos. Por eso dice que con gran vehemencia refutaba. No es como que predicaba, no es como que compartía una enseñanza. Refutaba, declaraba de manera vigorosa, de manera contundente, con argumentos poderosos, por medio de las Escrituras, a los judíos, que Jesús era el Cristo. Apolos llegó a la conclusión de Dios cuando Priscila y Aquila supieron mostrarle el camino. Hoy en día hay mucha gente predicando en la condición de Apolos, pero hoy en día Dios está levantando personas como Priscila y Aquila que logran escuchar y logran ayudar a quien tiene quizá un corazón que quiere agradar a Dios, pero no está siendo certero. Hermanos, eso lo hemos vivido mucho tiempo en todos los países a donde vamos. Hay personas como Apolos, hay personas preparadas, hay personas que tienen una gran trayectoria, que tienen una gran posición, que tienen grandes hazañas, hay grandes proezas en su ministerio, hay acontecimientos que pudiéramos decir sorprendentes, pero están en una condición como la de Apolos o como la de Nicodemo, sin poder llevar a la gente a nacer de Dios, sin poder llevar a la gente a conocer el camino a Dios. Y yo quiero que me acompañen, por favor, a 1 de Juan 5:1, porque lo que Nicodemo no sabía, Juan lo deja saber en su primer carta. 1 de Juan 5:1, por favor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El apóstol Juan logra transmitir el camino para que una persona pueda nacer de Dios. El apóstol Juan logra transmitir un mensaje que le hace a la gente tener un nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento se adquiere, es dado por Dios cuando la persona reconoce correctamente a Jesús. Yo conozco en muchos lugares personas que hablan del nuevo nacimiento sin esta conclusión. Parece que nacer de Dios está al alcance de alguna emoción, de algún sentimiento, de algún esfuerzo, de algún vigor, de alguna pasión, de algún deseo fuerte nuestro de agradar a Dios. Nacer de Dios no es posible por medio de estas cosas. Dios no utiliza estos diferentes escenarios para lograr que una persona nazca de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no entra. Y Nicodemo, en cuanto a esa afirmación de Jesús, no supo qué hacer. No supo. Nicodemo sabía predicar. Nicodemo sabía orar. Nicodemo quizás sabía hacer sacrificio. Nicodemo quizás se sabía la ley y sabía enseñar a obedecerla. Quizás sabía enseñar pasos de liderazgo. Quizás sabía enseñar pasos de servicio. Nicodemo quizá era alguien capaz de poder hablar de una manera muy grande acerca de lo que Dios hizo en los antepasados. Nicodemo quizá predicaba muy bien la ley y daba mensajes muy grandes de lo que Dios hizo a través del tiempo de los profetas, el tiempo de los salmos, el tiempo de los reyes, el tiempo del cautiverio, de la liberación. Lo que Nicodemo no podía era llevar a la gente a nacer de nuevo. Y eso era algo que Jesús dejó saber una y otra vez cuando se dirigía hacia los fariseos.
Imponen cargas que son imposibles de llevar, imponen cargas que ni ustedes mismos hacen, son hipócritas, tienen una apariencia de vida pero están muertos. Y no es que Jesús estuviera con la intención de ser hiriente o de solo estar molestando a los, porque muchas veces como que desde ese ángulo se ve, Jesús les dijo sus verdades, o parece que Jesús no se quedó callado, Jesús sí les dijo, no, Jesús no está disfrutando expresar estas palabras, Jesús no está disfrutando expresarle a los fariseos que son hijos de Satanás. Pero la realidad es que eran hijos de Satanás, con todo y eso no eran nacidos de Dios. Y si no son nacidos de Dios, no son hijos de Dios. Por eso es muy importante que que nosotros, amados hermanos, podamos prestar atención en dónde está la conclusión de vida eterna. La conclusión de vida eterna está, la confirmación y la conclusión de vida eterna está en la confirmación de reconocer y creer quién es Jesús. Por eso ¿por qué Juan no dice todo aquel que cree y obedece y ora y ayuna, todo aquel que se porta mejor, todo aquel que deja de pecar físicamente? ¿Por qué Juan es tan certero? Preste atención a este contenido. ¿Qué hay detrás de esta expresión? Está hablando el apóstol Juan, alguien que caminó con Jesús, alguien de quien incluso Jesús se llegó a expresar muy bien, alguien que fue y sigue siendo utilizado preciosamente a través de sus escritos miles de años después. ¿Por qué? Por esta conclusión. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, por favor nunca tenga en poco eso. Mire, yo me he enfrentado a mí mismo cuando yo escucho que Jesús es el Cristo, porque mi mente ya lo sabe. Y como mi mente ya lo sabe, parece que le mando una señal al corazón, ya lo dominamos. Y me cierro. Entonces me muevo como quien ya sabe. Me estoy ahogando, pero parece que yo sé nadar. Y yo ando como quien sabe nadar, pero me estoy ahogando. Porque sin darme cuenta estoy resistiendo la conclusión del Evangelio. La conclusión de vida está en creer correctamente en Jesús. Y eso, hermanos, por más tiempo que pasemos, por más tiempo que vivamos, por mucho que sirvamos, por mucho que hagamos, eso no debe cambiar. Jesús es el Cristo y creer esto me hace nacer de Dios. Esto me hace nacer de nuevo. Por eso, para que esto suceda, el Evangelio no debe cambiar. Si nosotros estamos enfocados en encontrar la tierra fértil, el mensaje no puede cambiar. Si nuestro deseo es salvar las almas que Dios trae a nuestras vidas, el mensaje no puede cambiar. Claro que siempre va a haber más cosas que decirles o predicarles, pero que los hagan nacer de nuevo, solo esto. Y una vez que una persona nace de nuevo, puede ir a la Biblia y enriquecer esta fe. Porque la gente va a la Biblia para enriquecer otras cosas. Como no está la revelación, va a la Biblia y quiere enriquecer o se enfoca en fortalecer otras áreas. Otras cuestiones que no son del todo importantes. A veces son cuestiones secundarias. No es que no sean importantes, son cuestiones secundarias, pero no son cuestiones de las que se dependa la salvación. Y el hombre debe percibir y entender que cuando nace de Dios puede ir a la Biblia y pegarle al blanco. Por ejemplo, acompáñenme a Juan 20, 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Dice así: el propósito del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo. Hermano, si esto no estuviera escrito aquí, usted use la Biblia para lo que quiera. Si esto no estuviera escrito aquí, usted use la Biblia como un manual para vivir bien. Si esto no estuviera escrito aquí, usted invente doctrinas de ir a la Biblia. Si esto no estuviera escrito aquí, usted invente denominaciones y déle la tonalidad que a usted más se le antoje. Si esto no estuviera escrito aquí, usted vaya a la Biblia e interprete lo que quiera. Y así crea y así enséñelo. Pero la misma Escritura se protege de nosotros mismos, de nuestro extravío, de nuestro atrevimiento, de muerte. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la Biblia debe ser para que esta fe sobresalga más, resalte más, para que cada día el hecho de creer que Jesús es el Cristo no quede como en una especie de superficie o de fachada en nuestras vidas, sino que sea algo real que me tome. Entonces Juan decía esto: todo lo que Jesús hizo, todo lo que está escrito acerca de Jesús. Y cuando nosotros hablamos que es todo aquello que está escrito del Señor, si nosotros nos enfocamos desde el Antiguo Testamento, todo habla de Él. Si nos enfocamos en la ley, Jesús decía, de mí escribió Moisés. Si nos enfocamos en los profetas, Jesús decía, de mí escribieron los profetas, de mí habló David, de mí habló Isaías, de mí habló Ezequiel. Si nos enfocamos en los salmos, de él escribió David. Los reyes hablaban de él. Moisés dijo, Señor, levantará un profeta mayor que yo, y cualquiera que no escuche ese profeta perecerá y será cortado del pueblo. O sea, es cuando yo le hablo de todo lo que está escrito acerca de él, eso involucra completamente la Biblia. Toda la Biblia está escrita para que nosotros tengamos esta conclusión y de esta conclusión avancemos. No es, llega a esta conclusión y agarra la dirección que tú quieres. Llega a esta conclusión y toma el camino que más te guste. No es así. Llega a esta conclusión y de esta conclusión vas a ser edificado como iglesia. Cuando Jesús va con los discípulos, solo para respaldar un poco más este punto, cuando Jesús va con los discípulos y los lleva a una región llamada Cesarea de Filipo, Jesús les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías o alguno de los profetas. Ok, y para ustedes, ¿quién es el Hijo del Hombre? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro, ¿verdad?, le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en automático esta respuesta de Pedro a Jesús le agrada. Le agrada tanto que le confirma algo que era imposible para el hombre. Bendito eres, le dice. Y vaya a la Biblia e investigue a cuántas personas Jesús les dijo eso. Bienaventurado eres. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esa verdad declarada voy a edificar mi iglesia. La iglesia es aquella que cree y permanece creyendo que Jesús es el Cristo. Si tú sabes que Jesús es el Cristo, qué bueno, pero solo con eso puedes acabar en el infierno. Tienes que creer que Jesús es el Cristo. Y tienes que permanecer creyendo que Jesús es el Cristo. Si en algún momento estás pasando un momento complicado, ve a la Biblia para creer que Jesús es el Cristo. Se fijan que hoy hasta las aplicaciones tienen opción, las aplicaciones bíblicas. ¿Te sientes triste? Y le pones, me siento triste, y te da versículos de tristeza. Me siento depresivo y te da versículos de depresión. Esa es la manipulación del hombre, eso no procede de Dios. El hombre está usando la Biblia para alargar un cáncer terminal, cuando en la Biblia está la respuesta para destruir el cáncer. Imagínese. O sea, el hombre va a la Biblia
para satisfacer otras cuestiones, para alimentar otras cosas, pero no va siempre a la Biblia para que suceda esto que acabamos de leer. Esta es la conclusión de Dios. Ahora miren, estamos leyendo porciones que fueron escritas hace miles de años, ¿sí? De personas que no escucharon a predicadores que hoy muchas personas traen de moda, pero que fueron utilizadas por Dios para enseñar el camino. En ese entonces no había predicadores como hoy, solo eran los apóstoles. Miren, escuchen, predicadores de Jesús, bien, solo los apóstoles y los discípulos que el Señor les permitió. No es como que Pablo dijera: "Ah, Jesús es el Cristo, ahora sí escucho a Gamaliel. Jesús es el Cristo, ahora sí déjale presto atención a Nicodemo". No. Jesús es el Cristo y recibe un espíritu que le muestra al Padre. Eso es lo que la gente no experimenta. Como no tiene este espíritu que le muestra al Padre, con un espíritu raro, acude a fuentes extrañas. Yo conozco gente que sabe que Jesús es el Cristo y fue y se hundió a la teología y se extravió. Yo conozco gente que escuchando que Jesús es el Cristo, incluso proclamando esta verdad, fueron y se hundieron tras las doctrinas que hombres establecen y predican. Quiero decirle algo bien atrevido, pero lo que Dios nos da para garantizarnos el estar guardado en Él es su Espíritu. Y el Espíritu viene por medio de reconocer y creer que Jesús es el Cristo. Y cuando yo permanezco en esta fe, su Espíritu mora en mí. Y este Espíritu es el que me sustenta. Este Espíritu es el que me guía. Este Espíritu es el que me conduce, el que me redarguye, el que me convence. Si yo sé que Jesús es el Cristo, pero no tengo este Espíritu, hermano, yo estoy muerto. Y muerto voy a permanecer. Por eso he ahí la importancia de ir a la Escritura. Todo esto se ha escrito para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Cristo. Satanás ataca esa fe. Pero nosotros debemos de ir a la Biblia para contrarrestar ese ataque. ¿Cómo? Leyéndola para creer que Jesús es el Cristo. Cuando usted va a la Biblia y su entendimiento es renovado en el conocimiento del Evangelio acerca que Jesús es el Cristo, usted va a la Biblia y ahora entiende para qué la Biblia ha sido escrita. Usted comprende para qué debe ir a la Escritura. Usted es guiado por el Espíritu de Dios cuando usted va a la Biblia. ¿Y qué cree que sale de la palabra cuando usted va a la palabra y por medio de la fe el Espíritu le guía? ¿Qué cree que sale? Ay, ya sé más. No. Ahora tengo una muy buena enseñanza que predicar. No. ¿Qué es lo que sale? Sale vida. Sale vida. El Espíritu está haciéndome recibir la vida que la palabra contiene, pero si yo no tengo ese Espíritu, solo recibo información, solo recibo contenido, y eso mata al hombre, eso lo destruye. Por eso basta creer que Jesús es el Cristo. Mire, si tan solo permaneciéramos creyendo que Jesús es el Cristo, la realidad de muchos sería otra. Basta creer que Jesús es el Cristo y usted tendrá el Espíritu de Dios dentro de usted. Y si nosotros creemos de esta manera, seremos utilizados por Dios para salvar al mundo. Porque si usted analiza, quizá alguno de los que estamos aquí tiene más capacidades que Pedro, que el apóstol Pedro. Quizá alguno de los que estamos aquí tiene más preparación que Pedro, más educación. Quizá alguno tenga más salud, o más juventud, o más fuerza. Quizá alguno tenga más dinero, más contactos,
Todos aquí tenemos más herramientas que las que ellos tenían en esa época. Todos aquí tenemos formas y maneras de llegar más lejos que lo que ellos podían haber llegado en su época, a su capacidad física. Pero ¿por qué fueron utilizados tan preciosamente? Por la fe que tenían. ¿Por qué pudieron vivir de esa manera tan preciosa? Por la fe que tenían. Y la fe que ellos tenían proclamaba que Jesús era el Cristo, y que ese Cristo había vencido a Satanás, y que ese Cristo había quitado el pecado, y que ese Cristo con su muerte había aplastado a la muerte, y que ese Cristo te resucitó al tercer día. Y como resucitó, el Padre confirma que el sacrificio fue agradable y el camino a Dios se abrió. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Él es el Mesías que el Señor prometió en todo el Antiguo Testamento. Solo esta fe me puede salvar, y solo esta fe me puede hacer un utensilio en las manos de Dios. Si yo no tengo esta fe, el que me está haciendo así para hacer otras cosas, pues ya usted sabe quién es. Pero Dios no es. Dios no es. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda de Judas? Judas el traidor. Judas fue el traidor porque fue quien entregó al Señor, pero no lo entregó, y la traición no fue entregarlo como tal. La traición viene desde no reconocerlo como tal. No reconocer quién es Jesús te hace entregarlo. Aún hoy. Cuando tú predicas a Jesús de una manera extraviada, de una manera diferente, estás extraviando a las personas. No entras y no te dejan, no dejas entrar. ¿Se acuerdan también, por ejemplo, cuando Pedro responde, le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te serán dadas las llaves, dice, del reino. Y lo que ates arriba será atado en los cielos, y lo que ates abajo será desatado allá arriba. Habla de las llaves. Y suena muy atrevido quizá decirlo de esta manera, pero es real, hermanos. Nos es dada en la fe una facultad de abrirle la puerta a más personas para que entren. Cuando el mensaje suena bien, cuando el mensaje es dado por el Espíritu de Dios a través de nuestra vida, por medio de estar creyendo que Jesús es el Cristo, yo soy un utensilio que Dios está manejando a su gusto. Y si Él es quien me mueve a mí, si Él es quien te mueve a ti, le estás pegando al blanco. Le estás pegando completamente al blanco. Entonces, la iglesia del primer siglo prosperó y creció y se multiplicó por la fe que tenía. Y la fe que tenía los llevaba a testificar un mensaje. Ahí cambia, no hablaban desde lo que sabían, sino desde lo que creían. Y lo que creían era claro. Y murieron por testificar esta verdad. Y dieron la vida para dar a conocer esta verdad. Y entregaron su fuerza, su tiempo, su salud, su economía, todo tipo de recursos lo dispusieron para dar a conocer esta verdad. Esto es el Evangelio de Dios. Esta es la buena noticia. Y de esto es de lo que da testimonio la Biblia. De él dan testimonio las Escrituras. Jesús va a los fariseos y les dice, Juan 5:39, vosotros escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. El único problema es que los fariseos al ir a la Biblia no tenían ese espíritu. Por eso al ir a la Biblia no encontraban la verdad. Pero ¿quién me guía a toda verdad? El Espíritu. Y yo solo puedo encontrar la verdad en la Escritura cuando tengo este Espíritu. Si no encuentro información, encuentro muchas cosas que dar y que aprender. Pero cuando yo tengo este Espíritu, lo que encuentro en la palabra es la verdad. Y esta verdad me da vida. ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, he ahí la importancia de nosotros conducirnos siempre desde la fe.
Quizá haya días que no le esté pasando bien anímicamente, pero no se preocupe, eso no lo va a condenar. Quizá haya veces que económicamente ande de la patada, quizá haya veces que en temas de salud ande muy mal, en temas de emociones no ande bien, quizá a veces tenga complicaciones de todas las índoles, pero al final del día, mientras usted se conduzca desde la fe, usted está en buen terreno. Usted está en las manos del Señor. Cuando usted está en la fe, usted le pertenece a Él. Y muchas de las veces permitimos que factores externos afecten a esta relación de fe que Dios quiere tener con nosotros. Dios quiere relacionarse con nosotros desde la fe. Dios se quiere enlazar conmigo desde la fe. Pero muchas veces, lastimosamente, Satanás nos distrae y nos desvía para que el pecado nos entorpezca esta relación de fe por cuestiones de ánimo, por cuestiones de pensamiento, por cuestiones de conducta, por cuestiones de carácter, por deseos, por placeres, por problemas, por afanes. El objetivo no son estas cosas que Satanás está usando. El objetivo es causar interferencia entre la relación de fe que Dios está permitiendo que yo tenga con Él. Eso es lo que Satanás constantemente está atacando al hombre. Por eso, parta siempre desde la fe. Ponga cada día los pies en la tierra y agradezca y pídale a Dios que le ayude a creer que Jesús es el Cristo. Desde ahí parta, desde ahí avance, desde ahí camine, desde esta conclusión. Y bueno, prepárese para lo que viene por vivir de esa manera. Porque vienen cosas malas. Vienen cosas tristes, viene rechazo, viene persecución, viene expulsión, viene señalamiento, viene juicio. Pero no importa, si usted está en la fe, usted logrará trascender todo eso. Si usted no está en la fe, usted se va a echar de reversa y va a decir, nah, mejor no puedo, yo no estoy dispuesto a pagar este precio. Es válido, es lo correcto, no, pero es respetable. Por eso el Señor dice, cualquiera pues que va a edificar, primero calcule el precio. No sea que habiendo comenzado, después no tenga para concluir la obra, dice. Y cuando la gente pase, se burle del que empezó a edificar y diga, mira, no pudo acabar. Hay mucha gente que yo he visto que comienza y le da y se mete, pero se quedan a medias. Algo y no les gustó. Algo los logró seducir, algo los logró atrapar, algo los logró desviar. Se quedaron a medias. Hay gente que incluso hoy se levantó contra este mensaje. Persiguen este mensaje. Habiendo sido heraldos de este mensaje, hoy tratan de desaparecerlo, de esfumarlo. Imagínese. Usted está en peligro mientras caiga de la fe. Porque si usted está en la fe, usted está bien. Usted está en peligro cuando cae de la fe. Quiero recordar también junto con ustedes esa porción cuando Jesús les dice, Satanás me pidió para zarandearlos. ¿Qué no está derrotado ya? ¿Qué no lo venciste ya? ¿Qué no eres el verdadero rey? Y se supone que Satanás ya no me tiene que hacer nada, ya no me tiene que decir nada, ya no me tiene que tocar y yo tengo que vivir súper feliz y contento y bonito aquí en la tierra y todos mis planes se tienen que dar y todo tiene que prosperar. ¿Qué no se supone que ya venciste a Satanás? Pero miren la respuesta del Señor. Satanás me pidió para zarandearlos, dice, y yo ya oré al Padre para que no les falte la fe. Se fijen dónde está la respuesta, se fijen dónde está la victoria. Juan después dice, esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe. Y la fe no puede contaminarse, no se atreva a mezclar la confirmación de Jesús como el Cristo con otras cosas. Si no, usted va a tener una fe enferma. Pablo en algún momento le escribe a los discípulos y les dice, ve y repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Era gente que estaba permitiendo otras cosas en lo que creían. Mire, yo conozco gente que escuchaba este mensaje, me llevó a predicarlo a muchos lugares,
Fuimos a otros países a predicar este mensaje. Él abrió puerta para predicar en muchos sitios, pero cuando yo me iba, Él volvía a las cosas. Cuando yo me iba, ellos volvían a otras cosas. Y empezaba la guerra contra Satanás. Y me llevaba a predicar que Jesús era el rey que venció a Satanás. Pero cuando yo me iba, Él se ponía a la gente a decirle: hagámosle la guerra a Satanás, y oremos, y declaremos, y profeticemos, y condenemos esto, y condenemos aquello. Hay un extravío muy grande. Hay un extravío muy grande. Y yo le quiero decir que no se asuste cuando usted ve que la mayoría en el mundo entero del cristianismo está seducido por estas cosas. Pero si usted está en la fe, usted va a lograr escuchar como Priscila y Aquila. Y si usted está en la fe, puede ser utilizado como Priscila y Aquila y enseñarle a mucha gente el camino. Mire, hay muchas personas allá afuera que yo sé que son sinceras en lo que hacen para Dios, pero no pueden ayudar a la gente a nacer de nuevo. Hay mucha gente a la que yo conozco que hace todo con un gran deseo de ayudar, con un gran corazón de que la gente crea y se comprometa a Dios, y echan mano de muchas cosas y se agarran de aquí y se agarran de acá y le meten de esto y le meten del otro, pero no pueden llevar a la gente a Dios porque no conocen el camino. Y estamos en un tiempo en donde vamos a funcionar mucho como Priscila y Aquila. Principalmente por eso nosotros vamos a las iglesias. Vamos a las iglesias, a donde vamos tratamos de buscar contactos en iglesias. Personas que estén ya en lugares establecidas, no porque nosotros querramos como apoderarnos de su ministerio o querramos algún tipo de porcentaje de la organización o que querramos hacer adeptos y como que ahora pertenecen a mi grupo. Vamos a las iglesias con la única finalidad de ver si alguien escucha, como Apolos. Yo no juzgo a Apolos. Yo no digo: Apolos, mira tú, no. Apolos lo hacía con todo su corazón, pero no era exacto en lo que hacía, no era preciso. Y algo muy lindo que siempre mencionamos acerca de Apolos es que fue humilde. Fue humilde para recibir a Priscila y Aquila y decir: ¿qué me querrán decir ellos siendo yo Apolos? ¿Qué me querrán enseñar ellos siendo yo el que enseña? Nada más lo que la fe les permite. Fíjense, Priscila y Aquila lograron mostrar lo que la fe les permitió ver. No hablaron lo que el entendimiento, lo que la mente, mostraron lo que la fe les permitió ver. Y en cuanto hablamos de fe, estos brothers estaban nulos. Nulos. Por eso mucha gente predica con todo su corazón desde la Biblia, pero no desde la fe. Predica desde la Biblia y la prédica es correcta, es exacta. Tiene cordura, tiene congruencia lo que dice lo uno con lo otro, pero no se habla desde la fe. Y lo que la fe me lleva a testificar es muy diferente a lo que yo puedo testificar desde la Biblia. En ambos casos se usa la Escritura. Pablo usaba la Escritura para fomentar una creencia y perseguir y desaparecer otra creencia. Pablo con la Escritura decía: yo lo hacía, dice, porque creía que de esta manera agradaba a Dios, pero lo hacía en ignorancia, en incredulidad. Era ignorante del Evangelio y era incrédulo al Evangelio. Por eso me conduje muchos años de esta manera. Por eso le hice daño tanto tiempo a la iglesia. Por eso tanto tiempo los perseguí, los maltraté. Y por eso tanto tiempo fomenté no solo perseguirlos, sino fomenté el que se siguiera creyendo y respaldé que la manera de creer y la manera de vivir era la que nosotros como judíos teníamos. Pero cuando entra la fe, cuando la fe acciona,
en nosotros el obrar. Cuando la fe es la que me lleva a hacer, a decir, la obra de Dios sucede. Fíjese eso. Lo que Dios utiliza para cumplir su obra es lo que viene desde la fe. Y eso es agradable. Cuando no hay fe, es imposible agradarlo. El justo por la fe vivirá. Entonces, hermanos, la iglesia primitiva y los discípulos siempre permanecieron fieles a este mensaje, que Jesús es el Cristo, y este mensaje no cambió. Ahora bien, ellos también fueron utilizados por Dios para alertar a la iglesia acerca del extravío que la iglesia ya tenía. Lo vimos la semana pasada con los Efesios, con los Gálatas. Pablo escribe a Tito, Tito está en Creta, escribe a los Colosenses, escribe a los Tesalonicenses, Santiago en su carta, Filemón en su carta, Juan en sus cartas, Pedro en sus cartas. Todos de alguna u de otra manera, el libro de Hebreos, todos empiezan a mostrar una preocupación porque la iglesia estaba desviándose, y el desvío se evidenciaba en la conducta. Pero lo que generó este desvío era el contenido de la fe que tenían. Si la fe cambia, esto se tuerce. Si la fe es exacta, esto es agradable. Porque esto es obra del Espíritu de Dios cuando la fe es correcta. Cuando la fe es incorrecta, esta es obra mía. Esto que crece, esto que sale a la luz, es de mi cosecha si no hay fe. Pero cuando hay fe, esto que brota es la obra de Dios sucediendo a través de mi vida por medio de su Santo Espíritu. Y eso es lo que Dios está utilizando y es lo que Dios quiere restaurar en este tiempo, en el mundo entero, para traer de regreso a su Hijo. Por eso usted no se incline a doctrinas de hombre, a posturas de hombre. No se incline a formas y maneras de hombre. No se incline su oído al Evangelio. Incline su oído a la voz de Dios. Y que sea el Espíritu el que la guíe, el que le guíe. Por ejemplo, los fariseos oprimían y les establecían a los discípulos qué hacer. Pero ellos estaban viviendo desde la fe. Por eso los fariseos no se adaptaron a lo que los fariseos hacían o decían, sino que los fariseos terminaron persiguiéndolos y desechándolos y maltratándolos y enjuiciándolos y condenándolos por no vivir según el criterio de ellos. Pero el criterio de ellos no estaba en la fe. Y hoy muchas personas viven su cristianismo desde un fundamento que no es el de la fe. Desde un fundamento que no es de donde está sucediendo la edificación de la iglesia que Jesús le decía a Pedro, en esta iglesia, sobre esta verdad declarada edificaré mi iglesia. Hoy las congregaciones en muchos lugares, y no lo digo por criticar, pero es una realidad que está presente en el mundo entero, las congregaciones están edificadas desde el entendimiento del líder, desde el entendimiento del pastor, desde el entendimiento del liderazgo, desde el entendimiento de la experiencia, desde el entendimiento de la teología, desde la doctrina que da la organización, desde lo que establece la cobertura, pero no desde lo que el Espíritu de Dios guía. Por eso de iglesia a iglesia pueden estar juntas la una de la otra y son abismalmente diferentes. Porque si fuera el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, lo mismo encontraríamos en lo uno que en la otra. Pero como no es el Espíritu de Dios, es imposible sentir todos una misma cosa y hablar todos una misma cosa. Y Pablo decía, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. De esta manera, dice, hermanos, sintamos todos una misma cosa, hablemos todos una misma verdad. Eso es imposible si no hay fe. Como hoy no está revelado, como no hay revelación muchas de las veces
en los corazones que Jesús es el Cristo, esta ausencia de revelación lleva al hombre a establecer su criterio, a establecer principios, a establecer dogmas, a establecer reglas, mandamientos de hombre, lo cual Pablo también escribió a la iglesia. Obedecen mandamientos de hombre antes que a la verdad. Y le está escribiendo a la iglesia, si no me equivoco es a los colosenses o a los tesalonicenses. Pero dice, tienen por verdad mandamientos de hombre. Hoy hay gente dando la vida dentro de las iglesias por los líderes. Hoy hay gente dentro de las iglesias dando la vida por lo que la cobertura establece. Pero no están siendo guiados ni utilizados por el Espíritu de Dios. Usted tenga cuidado de eso, donde quiera que esté. Yo no le estoy diciendo rebélese. Yo no le estoy diciendo critíquelos. No, le estoy diciendo alumbre donde esté. No huya de donde está, alumbre ahí. No sea juicioso ni condenatorio, no sea señalador, no, alumbre en donde está. Jesús no vino a señalar, Jesús no vino a condenarnos, ni a maldecirnos, ni a decir, bola de mensos, están mal, ustedes no hacen las cosas bien, yo hago las cosas bien, predican mal, es que eso no se tiene que predicar, es que así no se tienen que hacer las cosas. Jesús vino y alumbró en un mundo de tinieblas. En muchos lugares, incluso hay personas que me persiguen y personas... suena muy exagerado, ¿no? Pero personas que están contra lo que hago, contra lo que hacemos. En algún momento cuando escucharon el evangelio, tengo testimonios de un brother, líder principal de misiones y de muchas cosas, que me dijo, tengo que irme de la iglesia porque mi pastor no está predicando esto. Y le dije, ¿qué quieres hacer? ¿De qué hablas? No tienes que irte de ningún lugar. Alumbra en donde estés. Sé luz en las tinieblas. Bueno, hoy tristemente las tinieblas lo volvieron a abrazar. Y hoy está en contra de lo que un día le alumbró. Fíjese. Nosotros no fomentamos división. No andamos haciendo robo de ovejas. Se nos tacha de todo eso por ir a predicar el evangelio. No pedimos dinero, no pedimos ofrendas. Solo vamos y predicamos el evangelio, pero aún así la gente tiene motivos para seguirse levantando contra eso, porque el pecado les gobierna. Es una resistencia del pecado hacia el evangelio. Entonces, mis hermanos, para concluir este tiempo, preste mucha atención a lo que usted cree. Cuando vaya a la Biblia, ruéguele a Dios que le abra el entendimiento, que le revele la verdad que está ahí en las Escrituras, que usted pueda recibir vida, que usted pueda permanecer en una condición de hijo, de luz, y de esta manera poder pegarle al blanco. Jesús va a regresar. Jesús está a la vuelta, de verdad, el regreso de Jesús es inminente, pero aún la fe nos permite percibirlo. Y la ausencia de la fe nos adormece esa percepción. Cuando no hay fe, no crees que el Señor está por venir. Pero cuando hay fe, naturalmente esto se despierta, mi Señor viene. Debo dar a la casa el alimento a tiempo. Cuando no hay fe, eso se adormece. Y entonces hay tiempo para vivir tu vida. El que pierda su vida por causa mía la hallará, pero el que quiera guardar su vida, la perderá. No pierdas tu vida que tratando de guardarla. Dala. Desde la fe, dala y la hallarás. Amén. Vamos a orar para concluir este tiempo. La semana que viene continuamos con la siguiente enseñanza. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta noche por tu evangelio. Gracias porque tu Hijo Jesús es el Cristo, Señor. Gracias porque has permitido que esta verdad sea revelada en nuestro corazón. Señor, nosotros queremos ser utensilios de honra. Queremos ser utilizados por ti. Queremos que seas tú el que conduce cada uno de nuestros pasos para pegarle al blanco. Señor, guárdanos en la fe.
y permítenos vivir desde la misma. Permite que el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos sea el Espíritu que more dentro de nosotros también por medio de la fe de reconocer y creer que Jesús es el Cristo,